a este que tiene que ver con una posibilidad de guerra fría. ¿Cabe esa pregunta en esta carrera por la vacuna en la que Rusia y Estados Unidos parecen vivir de esa manera? Justamente, y no es un elemento menor, el nombre de la vacuna rusa, Sputnik V, hace alusión al satélite soviético lanzado en 1957 durante la carrera espacial que enfrentó a Washington con la que era entonces la Unión Soviética luego de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos, que espera tener lista su vacuna antes de las elecciones presidenciales de noviembre, ha acusado a Rusia de espiar sus investigaciones junto a las de Reino Unido y las de Canadá. ¿Está ocurriendo? ¿Es así? Vamos a analizar este tema con Guillermo Holtzman, analista y académico de la Universidad de Valparaíso. Nos atiende desde Viña del Mar, en territorio chileno. Bienvenido, señor Holtzman. ¿Qué tal, Carlos? Un agrado saludarte como siempre. Usted ha tenido la oportunidad de escuchar esto que hemos revisado desde la perspectiva de la salud. Ahora se lo pregunto a usted. ¿Esto está extrapolado al tema geopolítico y hay ciertamente una carrera que puede poner en riesgo incluso la salud pública mundial? Sí, efectivamente, y yo diría que más que un tema geopolítico, un tema geoestratégico en términos de que compromete en el mediano y largo plazo a la población y a la capacidad de los países para poder sostener la validez y el impacto positivo que pueda tener eventualmente una vacuna. Independiente de la discusión si esa vacuna va a quedar a disposición de todo el mundo o cada país va a controlar lo que sus laboratorios hacen y la va a ofrecer y ofertar justamente al resto del mundo. Ahora, eso sería lo primero. Lo segundo, que importa desde el punto de vista más bien geoestratégico, es quién va a validar la vacuna. Y qué cosas y qué efectos puede tener. Recordemos ahora que Rusia lo que ha hecho es un anuncio político para poder instalar su bandera en Flandes, como se dice muchas veces en términos populares, y señalar de que ha sido el primer país que ha logrado tener una vacuna, pero que en realidad digamos, la va a aprobar ahora, digamos, distribuyéndola en la población rusa, y recién ahí va a tener la fase 3. Pero tampoco tenemos los estudios que certifiquen todo eso para que un panel de expertos nos pueda señalar si efectivamente esa vacuna puede ser certificada según los estándares de la OMS. Pero si vemos la OMS, nos vamos a dar cuenta que Estados Unidos la desconoce. En consecuencia, ¿qué laboratorio nos va a dar certeza de que la vacuna efectivamente cumple el objetivo que se quiere, no tiene efectos adversos, no genera una dependencia de los países que la compren, por ejemplo, a Rusia, y de qué manera eso va a impedir de que no existan otro tipo de enfermedades derivadas del COVID-19 producidas o incentivadas por la vacuna? Pero tenemos dos escenarios. Por una parte está Estados Unidos en medio de una campaña electoral para unas elecciones que van a ser en noviembre, a inicios de noviembre, y por otro lado está Rusia queriendo, y ponía el ejemplo el doctor Shapiro, y decía, pues queriendo llegar a la luna y poner su bandera primero. Exactamente, y eso está definiendo la redistribución de poder a nivel mundial que se centra en una parte importante en lo que es la vacuna. Poder desarrollar la vacuna, que en el caso de Rusia es por medio de cultivo, en el caso de los países europeos, de Oxford, por ejemplo, es a partir de un código genético, son dos cosas distintas, pero que igualmente van buscando una misma solución. Pero quien tenga esa solución habrá generado conocimiento propio desde el punto de vista genético y control de enfermedades infecciosas o de enfermedades virales, como este caso, que le va a dar una superioridad frente a los otros. Y es ahí donde entra China, y es ahí donde entra la Unión Europea, donde entra Alemania, donde entra también el Reino Unido y por supuesto también ingresa India. Usted decía que en principio está quedándose allí en Rusia y no hay un aval internacional alrededor de la vacuna, pero se anuncia que hay 20 países que están solicitándole al Kremlin que los ponga en esa lista, en esa fila, para tener ese producto, ese fármaco para la inmunización. Y entonces dicen, vamos a tener o tenemos ya una petición de 1.000 millones de dosis, incluso más de lo que puede producir en un año, según las estimaciones recientes. Entonces hay 20 países que están solicitándolo.
Exactamente, eso es lo que ha declarado el presidente Putin al dar a conocer esta noticia, pero también ha señalado los laboratorios que la estarían produciendo y con los cuales Rusia tendría una relación preferencial y que es una relación política al final del día y que se trata de India, de Corea del Sur, de Brasil, de Arabia Saudita, de Turquía y de Cuba. Y que para hacer pruebas también a ellos se suman Emiratos Árabes. Entonces, ¿qué interés hay detrás de una vacuna para poder colocar laboratorios preestablecidos de países que incluso son aliados de Estados Unidos y aliados de muchas veces de Europa, para poder establecer una preeminencia sobre los otros? Si un país, incluso de estos que tienen laboratorio, o de los 20 estarían interesados en la vacuna, compran, digamos, y adquieren y aplican la vacuna rusa, ¿qué tipo de dependencia significaría eso? ¿Podrían aplicar otra vacuna eventualmente si esta tiene algún efecto adverso o no cumple lo que se prometía respecto a poder parar el contagio del COVID-19? Ese tipo de preguntas, digamos, llevan a una negociación estratégica en los países que definen en términos prácticos a una guerra híbrida del soft power, porque vamos a estar diciendo de información que viene de cada país, que no podemos acreditar completamente cómo va a ser, como si es o no. No tenemos un panel de expertos que pueda certificar a nivel mundial que esa vacuna está bien. ¿De qué forma vamos a certificar a los laboratorios que la hacen? ¿Cuál va a ser el control político que va a haber sobre cada uno de ellos? ¿Y cuáles son los criterios de distribución y o venta que va a haber respecto a ello? ¿Y cómo vamos a controlar el contrabando y la falsificación de la vacuna? Que no es un tema tampoco menor a raíz de la necesidad que hay de poder tener una respuesta eficiente al COVID-19. Agregó uno más. ¿Cuántos estados van a someter, en este caso, por la duda, y dicen incluso desde la Organización Mundial de la Salud, una duda razonable respecto de esta vacuna, a propósito de poner como conejillo de Indias a la población que les ha elegido para que dirijan los destinos ejecutivos y se meta en esta carrera, pero de esa manera? Exactamente, y eso significa para cada uno de los países colocar, digamos, frente a un desafío la estabilidad y la fortaleza de los sistemas democráticos o los sistemas políticos en general, establecer cuáles son los criterios con los cuales un Estado, un gobierno va a dar el pase para que se pueda aplicar una vacuna cuya certificación no nos puede convencer o al menos puede ser cuestionada, y colocamos a la población de un país, como bien decía tú, Carlos, como conejillo de India frente a una suerte de, digamos, de experimentación de una vacuna que se está sacando con mucha rapidez, cuando en realidad sabíamos que esto duraba entre 5 y 10 años. Entonces, hay acá un tema que se va a transformar definitivamente en una negociación geopolítica y en una suerte de confrontación de cuál es la influencia que cada país tiene en el resto del mundo para que esos países o esas naciones puedan adquirir justamente las vacunas que los laboratorios que están sentados en cada una de estas naciones están ofreciendo al mundo. Ahora se lo voy a plantear desde el otro punto. ¿Qué decirle a esa población que reclamaría a un país por no participar de este proyecto científico ruso por razones también políticas? Y esas personas que pueden decirle a sus gobiernos, pues estamos en una situación sanitaria y si todo se ha hecho a la carrera, no es solamente la rusa, también la gringa. Exactamente, y en esa perspectiva, los análisis más bien de tipo estratégico a nivel global están por una parte con la presión económica de una pronta recuperación del comercio a nivel global, pero también con la necesidad de poder dar satisfacción a una demanda ciudadana de poder superar esta situación de confinamiento que no solamente tiene un impacto económico, sino que un alto impacto social y personal y familiar. Y en esa perspectiva, si efectivamente la vacuna tiene algún error, no hay un proceso de control de calidad adecuado, una certificación como señalábamos, y puede tener efectos adversos, va a significar conflictos políticos mayores o se van a sumar a los que ya existen en cada país respecto a los gobiernos que han ido tomando estas decisiones. En consecuencia, la necesidad de que haya un proceso de filtraje o de filtración respecto a los resultados que tenga la vacuna rusa, estadounidense, alemana u otra, son muy relevantes para todos aquellos países que somos dependientes y que no tenemos la tecnología necesaria para poder hacer un desarrollo propio
y asegurarnos de que está bien hecho. Y en esa perspectiva hay un tema claramente de negociación política, aparte de las capacidades económicas que eso tiene, y temiendo muchas veces que la falsificación finalmente atraiga a muchos países en términos de los niveles de corrupción que hay en muchos sistemas políticos. Quiero agradecerle, Guillermo Holzmann, analista y académico de la Universidad de Valparaíso, también viendo esta perspectiva, la política, esa encrucijada en la que muchos estados también se plantean entre lo que los ciudadanos le pueden reclamar. Una, someterlos a ser conejillo de indias en un proyecto que no ha sido aprobado y que la opacidad reina, y otro sector de la población que pudiera también reclamarle por no actuar rápidamente frente a ese primer proyecto que ya está patentado o registrado. La pregunta sigue ahí, señor Holzmann. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, que tengan muy buen día. Hasta la próxima. Rápidamente.